Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, programa que hacemos con mucho gusto para usted en el Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño, gracias por acompañarnos. El tema de las y los jóvenes y su situación en las diferentes épocas históricas siempre es un tema distintivo para ubicar el tipo de sociedad en la que se vive. En algún momento el tema de los jóvenes se convierte en el eje de los discursos de los políticos en turno y así se convierten en la bandera de la esperanza de los países. Y en otros solo son cifras en las encuestas de población. En un programa anterior hemos hablado con especialistas sobre los jóvenes y en aquella ocasión el común denominador para calificar la situación de los jóvenes en la frontera norte de México con Estados Unidos era la palabra precariedad. El día de hoy tocaremos el tema de las juventudes en América Latina. Para eso me acompaña la maestra Ingrid Curi, catedrática de CETIS Universidad. Actualmente trabaja en una investigación sumamente interesante sobre prácticas y creencias religiosas en jóvenes universitarios en el CETIS Universidad. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros el doctor Alberto Hernández, profesor investigador del Departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. El doctor Hernández es co-coordinador, junto con Amelia Campos Delgado, del libro Actores, Redes y Desafíos, Juventudes e Infancia en América Latina, del que nos valimos para sacar algunas de las preguntas de las que vamos a hablar hoy. Alberto, bienvenido a tu casa. Gracias. Bien, comencemos con este diálogo. ¿Cuál es el mayor desafío de las y los jóvenes en América Latina? Bueno, yo creo que son varios los retos y desafíos. Sin duda, son los mismos que afectan al conjunto de la población de América Latina. Empobrecimiento, desempleo, pérdida de calidad de vida y sobre todo, un punto muy importante, la inseguridad y la violencia. La diferencia entonces, ¿cuál es? Bueno, que en cada uno de los países de América Latina el componente de jóvenes es muy alto. Entonces, ¿quiénes están sintiendo más el peso de estos problemas? Justamente son los jóvenes, ¿no? Entonces, este es creo el asunto más importante, situar a los jóvenes en el centro de estas problemáticas y quizá también la búsqueda de alternativas por parte de ellos acerca de estos aspectos que sin duda afectan directamente su calidad de vida. ¿Por qué es importante entonces desde las políticas públicas cambiar esa mirada hacia los jóvenes? En primer lugar, ¿cuál sería la mirada actual o la tradicional en la que se han visto los jóvenes y hacia dónde debería de cambiar? ¿Cómo debería de ser? Bueno, considero que uno de los principales retos que tienen las políticas públicas es que no hay una estructura vinculante entre ellas. Es decir, las políticas están encaminadas a los jóvenes, o sea, su target son los jóvenes, pero están de alguna manera sectorizadas. Es decir, hay políticas públicas para los jóvenes en materia de educación, por ejemplo, en materia de salud, en materia de desarrollo económico, pero no hay un elemento que las vincule, ¿no? Entonces, debiera de buscarse un elemento que vincule, un elemento que los haga partícipes, y en este sentido hay algunos estudios que han considerado que uno de los elementos clave para vincular todas estas políticas es a través de la participación de los jóvenes en todas ellas, ¿no? Es como cuando se busca una palabra o un elemento transversal a todas estas políticas. De nada sirve, en este caso, o no han tenido los resultados que se esperan, políticas que estén encaminadas solamente a la educación, pero que no se vinculen, por ejemplo, con el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, esa sería la idea, como buscar elementos que vinculen, que sean transversales para mejorar obviamente las políticas, ¿no? Que sean más eficientes, más eficaces. Digamos que en los temas de jóvenes que tienen que ver con todo lo que Alberto nos comenta, están como cada cosa por su lado. Y entonces lo que tú dices es que haría falta, por ejemplo, alguien que estudia, garantizarle que cuando salga va a tener un empleo. ¿Por ahí es la cosa? ¿Es así como tú lo visualizas? Yo creo que, o sea, como garantizar el empleo es un reto mayor, ¿no? Lo que sí considero es que debiera de haber vinculación, por ejemplo, entre las políticas públicas de la educación con las políticas del mercado, por ejemplo, ¿no? Es como cuando se buscó la idea de la transversalidad de género,
¿no? Y el punto medular era equidad. Entonces, en ese sentido iban todas las políticas encaminadas a la transversalidad, a la equidad, tenían este componente, ¿no? Que era la transversalidad de género. En este caso, también sería esa la idea, ¿no? Buscar un elemento transversal que de alguna manera teja, ¿no? Todas estas políticas. Porque de otra forma, si bien en México, como en algunos otros países de Latinoamérica, hay instituciones que están enfocadas específicamente a la juventud, ¿no? Lo cierto es que los recursos que tienen están muy limitados, ¿no? No se pueden competir los recursos del Instituto Nacional de la Juventud con los de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera hacer el enlace que vincule todo esto? ¿Tú estás de acuerdo en eso, Alberto? Bueno, yo creo que ahí la pregunta que tú referías es esta visión tradicional respecto a una visión actual. Y creo que el punto importante es que hemos partido de una visión muy unilineal, ¿no? Donde al joven se le situaba en una especie de estado de beca, donde él no necesitaba trabajar, se demoraba su identidad y construcción y postergaba y miraba sus deseos de una manera vaga. Y entonces tenía una mirada, esta visión tradicional de gratificación al futuro. Esta visión adultocéntrica creo que se ha roto, no es realmente lo que está sucediendo. Porque esta visión unívoca del sujeto joven se ha fragmentado gracias a estudios sobre juventudes, identidades juveniles, y esta nueva visión es lo que lo coloca como un actor. Antes era un sujeto pasivo. En esta visión es un actor dinámico, con distintas miradas, y no tiene una situación como el pasado de una manera definitiva, ¿no? Donde decía, los errores son esto y vas a terminar en esto. Sino que lo que vemos es que los jóvenes tienen caminos reversibles, que sí son irreversibles, que son reinventables y no lineales. Y creo que este es el gran componente nuevo que podemos ver en este cambio. La mirada adultocéntrica creo que es una cosa del pasado, de una visión tradicional, y esta mirada en la cual los jóvenes son actores y muy dinámicos son el elemento importante y obviamente el elemento del gran reto en la construcción de implementación de las políticas públicas en todos los países de América Latina. No sé, ustedes corríjanme si me equivoco. De hecho, el incrementar años en los estudios universitarios, por ejemplo, tenía la idea de justamente retrasar el que los jóvenes entraran al mercado laboral. Entonces, bueno, para que se prepararan mejor y demás, pero como tú dices, era esta manera de tener a los jóvenes en esta situación y que no afectara a esta otra parte de la sociedad que es el mercado laboral. Pero de eso vamos a hablar en un momento, regresamos. Seguimos en Diálogos desde la Frontera, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando de las juventudes en América Latina. Alberto, esto que comentaba en el bloque anterior, el retrasar un poco, el que los jóvenes terminen su carrera dando más años, por ejemplo, en preparatoria, en el caso mexicano, para que lleguen más tarde al mercado laboral. ¿Tiene que ver con una política pública determinada? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues yo creo que el tema de empleo es un tema muy crítico, ¿no? Porque parece como que hay una disonancia. Los jóvenes, y antes la perspectiva tradicional era entre más años de estudio, mejores oportunidades de vida, y ahorita lo contrario. Finalmente los jóvenes que tienen más altos niveles de educación, si los vemos en el mercado laboral y si los vemos por cohortes y grupos, tienen menores condiciones que otra persona de mayor edad. Entonces hay una situación donde se rompe esa expectativa, ¿no? Y si vemos entonces, los jóvenes se enfrentan a dos situaciones: a un duro desempleo juvenil y luego a una condición laboral distinta y desigual, aun cuando tenga mayor nivel de educación. Este es un gran reto. El segundo reto tiene que ver con las distintas formas de violencia física, psicológica en las que están metidos, que puede ser dentro de la casa, en la institución o de manera estructural. Y creo que es el gran reto, cómo los jóvenes escapan de este círculo tan perverso que es la violencia en sus distintas dimensiones y entonces están atrapados en una condición donde las visiones de mejores oportunidades por educación se ven cortadas, donde la violencia los atrapa porque hay distintas formas en las cuales eres sujeto pasivo o activo y donde las oportunidades están dentro o fuera de la violencia, y finalmente son dos círculos que sin duda afectan a todos los jóvenes en América Latina.
En ese sentido, en el libro del que hablamos, comentamos hace rato, La Juventud Latinoamericana, Recuento de Daños, Logros y Esperanzas, ¿nos pudieras como desglosar un poco de cuáles son los daños a los que se refieren en el libro o de los que tú consideres que en general esta situación, como Alberto nos lo acaba de comentar, viven los jóvenes en América Latina? Bien, yo coincido con lo que señala Alberto respecto a estos daños a los que se enfrentan, ¿no? A sus retos, a los desafíos que tiene. Creo que uno de los principales daños está en esta idea de seguir considerando, como mencionábamos, Alberto, en el primer bloque, a los jóvenes como sujetos pasivos, ¿no? Y no como sujetos activos que se están pensando y repensando. La idea de cómo estigmatizarlos, el ver a los jóvenes como posibles problemas de la sociedad, ¿no? El estigma social que tienen, esta carga. Estos espacios reducidos o este fenómeno de exclusión, de expulsión que tienen, en el caso de los mercados de trabajo, que los pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Como mencionabas hace un momento, esta idea del daño que se les genera cuando hay una expectativa de a mayor años de educación, mejores condiciones laborales, y cuando salen al mercado de trabajo, este es uno de los principales retos a los que se enfrentan, que no necesariamente son los mejores espacios laborales, sino que muchas veces se insertan en espacios precarios, ¿no? de precarización laboral, de inseguridad laboral. Creo que estos son los principales daños que se les causan, ¿no? Aunado a esto, otros fenómenos que están asociados, como la violencia, como esta falta o esta idea de que no tienen acceso, por ejemplo, a bienes de consumo porque están de alguna manera limitados económicamente, es decir, no pueden fungir con todos los roles que la sociedad espera de ellos, ¿no? Porque no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, por un lado, adoptan en términos sociales roles que le corresponden, ¿no? A jóvenes, pero por otro lado siguen inmersos dentro de las dinámicas de la familia de la que no se pueden desprender del todo por estas carencias. Hay una situación que tiene que ver justamente con el tema de la violencia y estas no oportunidades laborales de inserción social y que están siendo aprovechadas por gente que se dedica, por ejemplo, al narco. Esa es una realidad que estamos viviendo de una manera constante y progresiva. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alberto? Bueno, es una realidad que afecta a ciertos campos, no necesariamente en todos los espacios del país sucede, pero obviamente es algo que permea, ¿no? O sea, la visión temprana donde las opciones no están en el estudiar más, porque eso no tiene una salida, porque no tiene un premio, una gratificación, y sí donde la inserción en acciones del crimen organizado tiene una recompensa. Para muchos jóvenes eso es un deseo, aunque su vida es más corta, prefieren tener ese espacio de realización, pero tener esa parte material de logro y de disfrutar eso en el cual los enseñaron que era el vivir y vivir bien sin importar el tiempo. Entonces hay ciclos cortos de vida en muchos de estos jóvenes que se insertan en esta mirada y donde prácticamente se va construyendo y se reproducen estas identidades donde esa vía del crimen organizado es una opción. No estoy diciendo que eso sea para todos, sino que habrá ciertos espacios de la sociedad y de ciertas regiones de México, y creo que es el gran reto, cómo cambiar esa perspectiva, cómo darles oportunidades y cómo mirarlos, porque finalmente esta idea es una idea muy destructiva. Correcto. Vayamos entonces a la parte de logros y esperanzas hacia los jóvenes en todos los sectores. Obviamente estamos hablando de los más vulnerables, aunque también en sectores sociales altos son presa pues por estas mismas razones de gente que se dedica al narcotráfico. Pero ¿cuáles son esos logros desde tu perspectiva y cuáles las esperanzas? Bueno, una esperanza real es que en América Latina los jóvenes son el bono demográfico, ¿no? Y eso se tiene que poner hasta arriba, pues, ¿no? El número de jóvenes que hay en América Latina. Creo que esta idea de las esperanzas se centra en el tipo de jóvenes que hay,
¿no? Tenemos jóvenes que cuentan con ventajas con las que la generación anterior no tenía. Por ejemplo, jóvenes con mayor educación que sus padres, ¿no? Aunque, como mencionaba en su momento, ¿no? Más años de estudio no significa mejores condiciones laborales, pero tienen más esto, están más preparados, ¿no? Los jóvenes tienen un mayor dominio de todas las tecnologías, nacieron con ellas, están inmersos en ellas, a diferencia de la generación anterior, y esto es algo que tiene que dar una esperanza, ¿no? Los jóvenes también tienen esta idea importante de que son más flexibles, y creo que esto es algo que hay que rescatar, ¿no? Se van formando y van flexibilizándose, como que van adaptándose a eso, tienen una capacidad de adaptación. Exactamente, son más flexibles. Vamos a seguir hablando sobre esto, los jóvenes en América Latina. No se vaya, regresamos. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando de las juventudes en América Latina. Alberto, esta parte de los jóvenes y el bono demográfico y esta parte también de su versatilidad para, digamos, acomodarse de alguna manera, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que hay 3 dimensiones que acompañan a esa condición de las juveniles, que es justamente su capacidad creativa, crítica e innovadora. Estos 3 elementos creo que son un ingrediente importante, porque si vemos el futuro y las esperanzas, obviamente estas nuevas generaciones están cargadas o familiarizadas con el uso de nuevas tecnologías, con medios de comunicación, uso de redes y obviamente mayores niveles de escolaridad. Esto es un gran potencial justamente porque es los caminos que la sociedad está marcando, ¿no? Entonces, los que tienen esa articulación con esos elementos son los jóvenes. Y otro ingrediente importante es cómo los jóvenes están desarrollando más sensibilidad a la parte ética ambiental. Y esto tiene que ver con su inserción, su mirada hacia el cambio climático, al agotamiento de recursos naturales como una preocupación. Y si esto sumamos a los niños y jóvenes en esta mirada, creo que el gran componente de tener este lesivo deterioro que estamos sufriendo todos está en manos de este gran segmento que son niños y jóvenes. Entonces, en esta situación de esperanzas es que tenemos una gran oportunidad porque ellos poseen las cuestiones del conocimiento tecnológico, porque están insertos en ellos, porque tienen esa mirada creativa, porque tienen la forma de comunicación nueva a través de redes y distintas formas, pero sobre todo porque están mirando de una manera distinta, crítica, lo que está sucediendo. Esa destrucción no nos conviene, queremos hacer una mirada, y es quizá donde se expresan los jóvenes en distintas formas, ¿no? En su trabajo creativo, en su forma de vida, en distintas formas que estamos viendo y que lo podemos ver ahora a lo largo de muchos lugares que vemos en las ciudades, estos jóvenes que están en esta mirada de cambiar, ¿no? Sean por la mirada de ser vegano, sea por la mirada de producir, sea por esto, pero es esta manifestación que pesada en cantidad representa un aspecto importante. ¿Coincidirías en que esa sería como estas cualidades o características de los jóvenes como un camino a seguir desde las políticas públicas? Se me ocurre apoyarla más decisivamente, con más recursos, con más apoyo directo a jóvenes en el tema de medio ambiente, por ejemplo. Como hacerles sentir que la política pública los apoya en ese sentido, porque ¿será que los jóvenes, por su característica, buscan esta manera de relacionarse, pero les haría falta la parte de los apoyos? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de esto? Creo que las políticas públicas tienen que formularse no solamente desde la visión de los que están en el poder, ¿no? Hay que incluir a los jóvenes, hay que incluir esta visión, hay que incluir estas habilidades, estos conocimientos que ellos traen, esta sensibilidad que ellos traen. De otra forma, no van a poder convertirse en conductores de los procesos ni económicos ni sociales que se buscan, ¿no? Hay que empoderarlos como estos conductores del desarrollo sustentable a largo plazo que se espera, ¿no? De romper esta línea que hay de embargo por parte de la generación actual de los recursos como si fueran exclusivos de uno, ¿no? Y no darles la oportunidad a ellos. Yo creo que si se generan este tipo de políticas inclusivas,
ellos van a estar más enlazados, más compenetrados con su entorno. A partir de eso se va a poder generar ciudadanía, ¿no? Que eso es algo importante, y que a partir de eso los jóvenes puedan generar lazos comunitarios. Correcto. ¿No? Y eso, bueno, ayudaría muchísimo al tejido social, por supuesto, ¿no? Estamos ya en nuestro último bloque, Alberto, un poco cerrando. ¿Hacia dónde, por ejemplo, la investigación en estos temas, hacia dónde se puede apuntalar estas ideas hacia gobiernos, hacia su ciudadanía, hacia la sociedad en general? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que el gran reto es este cambio de la mirada tradicional que tienen los jóvenes, como una mirada unilineal, con una mirada que es por etapas, a una cuestión donde son muy heterogéneos, son muy distintos, los temas inclusive, al hablar de violencia, por ejemplo, pues, y los jóvenes, sería muy distinto hablar de Venezuela, de Brasil, Colombia, Honduras o El Salvador, a tener otros referentes donde los jóvenes viven otra vida, como en Cuba, como en Chile, Nicaragua, Uruguay, ¿no? Entonces, cada espacio, cada sociedad requiere como un análisis distinto. ¿Cuáles son los elementos que hacen reducir ese esquema de la violencia? Son esas oportunidades que les dan más posibilidades a los jóvenes de trabajar? ¿Qué es esas oportunidades que les dan a los jóvenes de mejorar su condición de vida? En fin, ¿no? Cada espacio requiere como un análisis distinto, bajo la cuestión de que no podemos repetir esa visión tradicional, claro, porque esa visión tradicional no es lo que realmente estamos percibiendo que está sucediendo entre los jóvenes. ¿Será, como nos comenta Alberto, en cada país una tarea, por ejemplo, en el tema de la inserción laboral? Es decir, crear esos empleos que tienen que ver también con las formaciones de cada uno de los países. No sé, en México hubo una época que todo el mundo quería ser licenciado, tú eres abogado, ¿verdad? Sí. ¿No? O médico, y luego, pues, en alguna época sigue siendo comunicación, en fin. ¿Cómo lograr que una vez que los jóvenes terminan de estudiar puedan insertarse de manera efectiva en el mundo laboral? Yo creo que ahí tendría que pensarse en términos de relación las universidades con el mercado de trabajo. De alguna manera en las universidades lo que se forma son individuos, personas, no solamente ingenieros, no solamente licenciados, ¿no? Se forman personas que tienen que responder a las necesidades de una sociedad o de una estructura, en este caso del mercado de trabajo. Entonces, si no están vinculados unos con otros, pues podemos egresar excelentes licenciados, excelentes ingenieros, excelentes comunicadores, ¿no? Y bien formados solamente en términos profesionales, sino como personas, que no van a encontrar un lugar en donde desarrollarse si las necesidades del mercado no responden a lo que las universidades están egresando. Se requiere un vínculo entre estas para que de alguna manera los jóvenes puedan insertarse, ¿no? Creo que hay esta expectativa de los estudiantes de estar haciendo lo correcto, ¿no? Es uno de las, en el trabajo de investigación que yo hago, es una de las preguntas que les hice, y casi el 100% está convencido de lo que está haciendo es lo correcto. Entonces, hay que mantenerles ese ímpetu, ¿no? De que lo están haciendo y lo están haciendo bien, y que no se pierda cuando egresen, ¿no? Y cuando vean a lo que se enfrentan en el mercado. Correcto. Pues yo les agradezco muchísimo su presencia en Diálogos desde la Frontera. Espero que en el futuro tengamos oportunidad de seguir hablando de este y otros temas. El tema de la investigación social en el campo de los jóvenes es fundamental, justamente porque la investigación provee de información para que quien tenga que tomar decisiones en políticas públicas, por ejemplo, pues tenga la información a la mano y pueda ser asertivo. ¿Cuántas veces no esperamos que desde el gobierno, que tienen una gran responsabilidad, sean asertivos? Muchas gracias y espero verlos en otro programa. Gracias. Gracias. A usted lo esperamos en otro Diálogos desde la Frontera, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.